Todos se burlaron del chico por ir descalzo a clases, hasta que el día de la graduación llega un auto de lujo que capta la atención de todos. Cuando bajó el dueño, todos se quedaron en shock. En un instituto como tantos otros, ubicado en una ciudad bulliciosa y diversa, un nuevo día comenzaba. Los estudiantes llegaban en grupos, charlando y riendo, mientras se dirigían hacia la entrada principal. Entre la multitud de jóvenes, uno en particular se destacaba, no por su apariencia o su forma de vestir, sino por algo mucho más simple y a la vez desconcertante: sus pies descalzos. Martín, un adolescente de 16 años, caminaba con la frente en alto y una mirada serena en su rostro, a pesar de las miradas de asombro y desaprobación que recibía a su paso. Sus compañeros de clase, acostumbrados a verlo así desde el primer día de clases, ya no se sorprendían, pero eso no les impedía murmurar y reír a sus espaldas. «Ahí va el niño pobre», susurraban algunos. «Seguro que no tiene dinero ni para comprar zapatos», se burlaban otros. Martín, sin embargo, parecía ajeno a los comentarios maliciosos. Con su mochila al hombro y sus libros bajo el brazo, se dirigía a su salón de clases con la misma determinación de siempre. Para él, ir descalzo no era una elección basada en la necesidad o la falta de recursos, sino una decisión personal que reflejaba su forma de ver la vida. Desde muy pequeño, Martín había aprendido de su madre la importancia de la humildad y la sencillez. Ella, una mujer de gran corazón y sabiduría, le había enseñado que el valor de una persona no se medía por los bienes materiales que poseía, sino por la nobleza de su espíritu y la fortaleza de sus principios. Antes de fallecer, víctima de una enfermedad incurable, la madre de Martín le había hecho prometer que nunca olvidaría esas lecciones y que viviría de acuerdo a ellas. Y así lo hizo Martín. Aun cuando su padre, un exitoso empresario multimillonario, le ofrecía todos los lujos y comodidades imaginables, el joven prefería llevar una vida sencilla y auténtica. Ir descalzo al instituto era su forma de honrar la memoria de su madre, de mantenerse fiel a sí mismo, a pesar de las críticas y los prejuicios de los demás. Mientras caminaba por los pasillos del instituto, Martín podía sentir las miradas curiosas y los cuchicheos a su alrededor. Algunos estudiantes lo señalaban con el dedo, mientras otros se apartaban a su paso, como si temieran contagiarse de su supuesta pobreza. Martín, sin embargo, no se dejaba intimidar por esas actitudes mezquinas. Con la cabeza erguida y una sonrisa amable en los labios, saludaba a aquellos que se atrevían a mirarlo a los ojos, demostrando que la verdadera riqueza residía en la calidez de un gesto y en la nobleza de un corazón. A medida que avanzaba el día, Martín asistía a sus clases con la misma dedicación y entusiasmo de siempre. Sus profesores, aunque al principio se habían mostrado escépticos ante su peculiar forma de presentarse, habían acabado por reconocer su inteligencia y su compromiso con el aprendizaje. Martín era un estudiante brillante, que destacaba por sus participaciones en clase y por su capacidad para abordar temas complejos con una claridad y una madurez poco comunes para su edad. Sin embargo, no todos en el instituto apreciaban las cualidades de Martín. Un grupo de estudiantes populares y adinerados, liderados por un joven arrogante llamado Diego, se había propuesto hacerle la vida imposible al niño descalzo. Para ellos, la sencillez y la humildad de Martín eran motivo de burla y desprecio, y no perdían oportunidad de humillarlo y marginarlo. «Miren al indigente», se mofaba Diego cada vez que se cruzaba con Martín en los pasillos. «¿Qué pasa, niño pobre? No tienes dinero ni para unos zapatos de segunda mano». Sus secuaces, un grupo de jóvenes superficiales y crueles, celebraban sus insultos con risas estridentes y miradas de superioridad. Martín, sin embargo, no se dejaba provocar por sus agresiones verbales. Con una serenidad que desconcertaba a sus antagonistas, el joven les dirigía una mirada compasiva y seguía su camino, consciente de que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de perdonar y seguir adelante. Pero las burlas y los desprecios de Diego y su grupo no eran la única cruz que Martín tenía que cargar. Muchos otros estudiantes, influenciados por los prejuicios y las apariencias, también lo miraban con desdén y evitaban relacionarse con él. Para ellos, Martín era un bicho raro,
un marginado que no encajaba en el molde de lo que se consideraba normal y aceptable. A pesar de todo, Martín no se dejaba abatir por la soledad o el rechazo. Encontraba consuelo en su pasión por el estudio y en su inquebrantable fe en la bondad humana. Cada día, al regresar a casa, se refugiaba en la calidez de su hogar y en el amor incondicional de su padre, quien siempre lo apoyaba y lo animaba a seguir adelante. «Hijo mío», le decía su padre con ternura, «nunca olvides que tu valor no reside en lo que tienes, sino en lo que eres. Tu madre estaría orgullosa de ver el joven noble y valiente en el que te has convertido». Martín, con lágrimas en los ojos, abrazaba a su padre y le agradecía por su cariño y su comprensión. Sabía que gracias a su apoyo y a las enseñanzas de su madre, podría enfrentar cualquier adversidad y salir adelante. Así, día tras día, Martín seguía asistiendo al instituto descalzo, enfrentando las miradas de desprecio y los comentarios hirientes con una fortaleza y una dignidad admirables. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza. Era un día como cualquier otro en el instituto, o al menos eso parecía. Los estudiantes se congregaban en el patio durante el recreo, formando grupos y charlando animadamente. Algunos jugaban a la pelota, otros compartían risas y chismes, mientras que unos pocos aprovechaban el tiempo para repasar sus apuntes o terminar tareas pendientes. En medio de este bullicio cotidiano, Martín caminaba tranquilamente por el patio, disfrutando de la sensación del césped bajo sus pies descalzos. A pesar de las miradas curiosas y los comentarios malintencionados que lo seguían a donde quiera que fuera, el joven se mantenía sereno y enfocado en sus propios pensamientos. Sin embargo, ese día, el destino tenía preparado un giro inesperado para Martín. Diego, el líder del grupo de estudiantes populares y adinerados que se dedicaban a atormentarlo, había decidido llevar sus burlas y humillaciones a un nuevo nivel. Con una sonrisa maliciosa en el rostro, Diego se acercó a Martín, seguido de cerca por sus secuaces. El patio entero pareció contener la respiración, anticipando el enfrentamiento que estaba a punto de producirse. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí», se mofó Diego plantándose frente a Martín con los brazos cruzados. El niño pobre y descalzo en persona. Martín, acostumbrado a las provocaciones de Diego, se limitó a mirarlo con calma y sin decir una palabra. Su silencio, sin embargo, solo pareció avivar la ira y el desprecio de su antagonista. «¿Qué pasa, indigente? ¿Te comieron la lengua los ratones?», insistió Diego, elevando el tono de voz para asegurarse de que todos en el patio pudieran escucharlo. «Oh, espera, probablemente ni siquiera tienes dinero para comprar ratones. Seguro que te alimentas de las sobras que encuentras en la basura». Las risas crueles de los secuaces de Diego se elevaron en el aire, mientras algunos estudiantes se unían a la burla y otros observaban la escena con incomodidad y vergüenza ajena. Martín, sin embargo, se mantuvo impasible, sin dejarse provocar por los insultos. Pero Diego no estaba dispuesto a darse por vencido tan fácilmente. Con un brillo malicioso en los ojos, se acercó aún más a Martín y en un movimiento rápido y despiadado le dio una patada en la espinilla, haciéndolo trastabillar. Martín, sorprendido por el repentino ataque físico, perdió el equilibrio y cayó al suelo, raspándose las manos y las rodillas en el proceso. Un silencio sepulcral se apoderó del patio, mientras todos los presentes contenían la respiración, atónitos ante la crueldad de Diego. «Mírenlo, el niño pobre ni siquiera puede mantenerse en pie», se burló Diego, regodeándose en su victoria. «Seguro que está acostumbrado a arrastrarse por el suelo como la basura que es». Martín, con lágrimas de dolor y humillación en los ojos, se levantó lentamente del suelo, sacudiéndose la tierra de las manos y las rodillas. A su alrededor, algunos estudiantes desviaban la mirada, incapaces de soportar la vergüenza y la incomodidad de presenciar semejante acto de crueldad. Pero Martín, en lugar de responder con ira o resentimiento, hizo algo que dejó a todos los presentes sin palabras. Con una dignidad y una compostura admirables, el joven se enderezó, miró a Diego directamente a los ojos y con voz suave pero firme, pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos los presentes. «Puedes golpearme, insultarme y humillarme todo lo que quieras, Diego, pero eso no cambiará quién soy ni lo que valgo.
Mi valor no reside en mis posesiones o en mi apariencia, sino en mi corazón y en mis acciones. Algún día, espero que puedas entender eso y encontrar la paz y la felicidad que te mereces. Con esas palabras, Martín se dio la vuelta y con la cabeza en alto se alejó del patio, dejando tras de sí un silencio atónito y un Diego desconcertado y furioso. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar en el instituto. Aunque las burlas y los desprecios hacia Martín no desaparecieron por completo, muchos estudiantes empezaron a verlo con otros ojos. Su fortaleza, su dignidad y su capacidad para perdonar y seguir adelante a pesar de las adversidades se convirtieron en motivo de admiración y respeto para algunos. Otros, sin embargo, siguieron aferrados a sus prejuicios y a su visión superficial del mundo. Para ellos, Martín seguía siendo el niño pobre y descalzo, un marginado que no merecía más que desprecio y burla. Pero Martín, fiel a sus principios y a las enseñanzas de su madre, no se dejó abatir por la adversidad. Cada día, seguía asistiendo al instituto con la misma determinación y el mismo entusiasmo de siempre, dispuesto a aprender y a crecer como persona. En las clases, Martín continuaba destacando por su inteligencia y su dedicación. Sus profesores, cada vez más conscientes de su potencial y de su nobleza de espíritu, comenzaron a tratarlo con un respeto y una consideración especiales. Algunos incluso llegaron a confiarle tareas y responsabilidades adicionales, reconociendo su madurez y su capacidad de liderazgo. Pero a pesar de estos pequeños triunfos, Martín seguía enfrentando la soledad y el aislamiento. Muchos estudiantes, temerosos de ser asociados con el niño pobre, evitaban acercarse a él o entablar amistad. Martín, sin embargo, no se dejaba desanimar por esta situación. Sabía que la verdadera amistad no se basaba en las apariencias o en las posesiones, sino en la conexión genuina entre las almas. Así, Martín seguía su camino, enfocado en sus estudios y en su crecimiento personal. Cada tarde, al regresar a casa, encontraba consuelo en el amor y el apoyo incondicional de su padre, quien siempre estaba dispuesto a escucharlo y a brindarle sabios consejos. «Recuerda, hijo mío», le decía su padre con cariño, «que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en bienes materiales, sino en la abundancia del corazón y en la nobleza de las acciones. Tú, con tu sencillez y tu fortaleza, eres más rico que muchos de aquellos que te desprecian». Martín, conmovido por las palabras de su padre, lo abrazaba con fuerza, agradeciendo en silencio por tener un faro de luz y de amor en medio de la oscuridad y la indiferencia que a veces parecían rodearlo. Después del incidente en el patio, la vida en el instituto pareció volver a su rutina habitual. Los estudiantes retomaron sus clases, sus conversaciones y sus actividades cotidianas, como si nada hubiera pasado. Para muchos, la humillación pública de Martín a manos de Diego no había sido más que un episodio pasajero, un momento de emoción y drama en medio de la monotonía de la vida escolar. Pero para Martín, las consecuencias de aquel día fueron más profundas y duraderas. A pesar de su fortaleza y su capacidad para perdonar, el joven no pudo evitar sentir el peso de la soledad y la marginación que se cernían sobre él. Ahora, más que nunca, se hizo evidente que su decisión de ir descalzo al instituto lo había convertido en un paria, en un ser incomprendido y rechazado por la mayoría de sus compañeros. En los días que siguieron, Martín se enfrentó a una indiferencia aún más abrumadora que las burlas y los desprecios a los que estaba acostumbrado. Era como si su presencia se hubiera vuelto invisible, como si su existencia no importara en absoluto. Los estudiantes pasaban a su lado sin mirarlo, sin dirigirle una palabra o un gesto de reconocimiento. Era como si Martín se hubiera convertido en un fantasma, en una sombra que deambulaba por los pasillos del instituto sin dejar huella. Incluso aquellos que antes se habían limitado a observar desde la distancia, ahora parecían hacer un esfuerzo consciente por evitarlo. Nadie quería ser visto cerca del niño pobre y descalzo, como si su mera asociación con él pudiera contaminarlos o rebajarlos de alguna manera. Martín, sin embargo, no se dejaba abatir por este ostracismo. Con la misma serenidad y dignidad de siempre, seguía asistiendo a clases, participando en las lecciones y esforzándose por aprender y crecer. Pero la indiferencia no se limitaba a los estudiantes. Incluso algunos profesores, quienes antes habían reconocido y valorado las cualidades de Martín,
ahora parecían mirarlo con cierta incomodidad y distancia. Era como si la humillación pública que había sufrido lo hubiera marcado de alguna manera, como si su presencia en el aula fuera un recordatorio incómodo de la crueldad y la injusticia que a veces reinaban en el mundo. Martín, sin embargo, no permitía que esta actitud lo desanimara. Con una madurez y una sabiduría poco comunes para su edad, el joven comprendía que la indiferencia y el rechazo no eran más que manifestaciones de la ignorancia y el miedo que a menudo dominaban el corazón humano. Sabía que, en el fondo, muchos de sus compañeros y profesores no actuaban por maldad, sino por una falta de comprensión y empatía. Así, en lugar de resentir o juzgar a aquellos que lo marginaban, Martín optaba por comprender y perdonar. Cada día, al entrar al instituto, elevaba una silenciosa plegaria, pidiendo por la paz y la iluminación de todos aquellos que lo rodeaban. En su corazón albergaba la esperanza de que, algún día, pudieran abrir sus mentes y sus almas a la verdad y la belleza que él veía en el mundo. Mientras tanto, Martín encontraba consuelo y fortaleza en su amor por el conocimiento y en su inquebrantable fe en la bondad humana. Cada tarde, al regresar a casa, se sumergía en sus libros y en sus estudios, explorando nuevas ideas y horizontes. La lectura se convirtió en su refugio, en un espacio donde podía ser él mismo sin temor a ser juzgado o rechazado. Su padre, siempre atento y comprensivo, lo apoyaba en su pasión por el aprendizaje. Juntos pasaban horas conversando sobre filosofía, historia, arte y ciencia, encontrando en el diálogo y la reflexión un vínculo profundo y duradero. Martín se maravillaba ante la sabiduría y la generosidad de su padre, quien, a pesar de su riqueza y su éxito, nunca había perdido la humildad y la sencillez que lo caracterizaban. «Hijo mío», le decía su padre con ternura, «nunca olvides que el verdadero aprendizaje no se limita a las aulas o a los libros. La vida misma es un maestro constante que nos enseña a través de las experiencias y los desafíos que enfrentamos. Aprende de la indiferencia y el rechazo, pues ellos te enseñarán el valor de la compasión y la tolerancia. Aprende de la soledad, pues ella te enseñará a encontrar la fortaleza dentro de ti mismo. Y sobre todo, aprende a amar y a perdonar, pues en ello reside la verdadera sabiduría». Martín, conmovido por las palabras de su padre, las atesoraba en su corazón y se esforzaba por vivirlas cada día. Sabía que el camino de la comprensión y la aceptación no era fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo con valentía y determinación. Y así, mientras el instituto seguía su curso, con sus dramas y sus trivialidades, Martín caminaba por los pasillos con la serenidad de quien ha encontrado un propósito más elevado. Su presencia, aunque ignorada por muchos, irradiaba una luz silenciosa, un testimonio de que la verdadera grandeza reside en la sencillez y en la nobleza del espíritu. Pero la indiferencia, aunque dolorosa, no era más que una fase en el viaje de Martín. Sin saberlo, el joven se estaba preparando para un momento trascendental, un instante en el que su historia daría un giro inesperado y revelador. El tiempo, con su paso implacable, fue acercando a Martín y a sus compañeros al momento que habían estado esperando durante años, el día de la graduación. Este evento, cargado de simbolismo y emoción, marcaba el final de una etapa y el comienzo de otra, un umbral que separaba la adolescencia de la adultez y que abría las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Para Martín, la graduación representaba algo más que un simple ritual de paso. Era la culminación de un viaje personal, un testimonio de su fortaleza y su determinación frente a las adversidades. A pesar de las burlas, la humillación y la indiferencia que había enfrentado a lo largo de sus años en el instituto, Martín nunca se había rendido. Había perseverado en sus estudios y en sus valores, manteniéndose fiel a sí mismo y a las enseñanzas de su amada madre. Ahora, mientras se preparaba para este momento trascendental, Martín no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado estaba la alegría y el orgullo de haber alcanzado esta meta, de haber demostrado que la verdadera riqueza reside en el conocimiento y en la nobleza del espíritu. Por otro lado, estaba la nostalgia y la incertidumbre de dejar atrás una etapa de su vida, de enfrentarse a un mundo nuevo y desconocido. Pero Martín, con la sabiduría y la serenidad que lo caracterizaban, sabía que cada final es también un nuevo comienzo,
y que las lecciones aprendidas en el pasado son la base sobre la cual se construye el futuro. Así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, se dispuso a vivir este día como una celebración de todo lo que había sido y de todo lo que estaba por venir. El instituto, normalmente un lugar de rutina y monotonía, se había transformado para la ocasión. Los pasillos y las aulas estaban decorados con los colores de la escuela, y una atmósfera de festividad y emoción impregnaba el ambiente. Familiares, amigos y profesores llegaban poco a poco, llenando el recinto con sus sonrisas, sus abrazos y sus palabras de felicitación. Martín, como siempre, llegó caminando descalzo, con su toga y su birrete impecables. A su lado su padre lo acompañaba con orgullo, sosteniéndolo del brazo y mirándolo con una mezcla de ternura y admiración. Para él, Martín no solo era su hijo, sino también su maestro, un ejemplo viviente de los valores y los principios que él mismo se esforzaba por vivir. Mientras se acercaban al auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia, Martín pudo sentir las miradas curiosas y los murmullos de la gente a su alrededor. Algunos lo señalaban con el dedo, otros cuchicheaban entre sí, sorprendidos y desconcertados por su apariencia. Pero Martín, acostumbrado a este tipo de reacciones, no se inmutó. Con la cabeza en alto y una sonrisa serena en los labios, siguió caminando, enfocado en el momento y en la alegría de compartir este logro con las personas que amaba. Al entrar al auditorio, Martín y su padre tomaron asiento junto a los demás graduados y sus familias. El ambiente era electrizante, cargado de nerviosismo y expectación. Los estudiantes, normalmente divididos por sus diferencias y sus prejuicios, parecían unidos por un sentimiento común de logro y camaradería. Por un momento, las barreras sociales y económicas se difuminaban, y todos eran simplemente jóvenes a punto de cruzar un umbral importante en sus vidas. La ceremonia dio comienzo con las palabras del director, quien felicitó a los graduados por su dedicación y esfuerzo. Luego, uno a uno, los estudiantes fueron llamados al escenario para recibir sus diplomas, entre aplausos y vítores de sus seres queridos. Martín, cuando llegó su turno, caminó hacia el estrado con una gracia y una dignidad que impresionaron a todos los presentes. Al recibir su diploma, pudo ver en los ojos de sus profesores un brillo de respeto y admiración, un reconocimiento silencioso de su valía como ser humano y como estudiante. Pero el momento más esperado de la ceremonia estaba aún por llegar. Tradicionalmente, se otorgaba a un estudiante destacado el honor de dirigir unas palabras a sus compañeros, un discurso que buscaba capturar el espíritu y el significado de este hito en sus vidas. Este año, para sorpresa de muchos, el elegido había sido Martín. Cuando se anunció su nombre, un silencio expectante se apoderó del auditorio. Todos los ojos se volvieron hacia el joven descalzo, quien, con una calma y una seguridad envidiables, se acercó al podio. Martín, consciente de la importancia de este momento, tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. Con una voz clara y firme que resonó en cada rincón del recinto, queridos compañeros, profesores, familiares y amigos, comenzó. Hoy es un día de celebración y de reflexión. Hoy, al cruzar este umbral, no solo estamos dejando atrás una etapa de nuestras vidas, sino también abrazando un futuro lleno de posibilidades y desafíos. Martín hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los corazones de los presentes. Luego, con una mirada llena de compasión y sabiduría, continuó. A lo largo de estos años, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido sobre matemáticas, ciencias, historia y literatura. Pero más allá de los conocimientos académicos, hemos aprendido lecciones invaluables sobre la vida misma. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la nobleza del espíritu y en la generosidad del corazón. Hemos aprendido que la diversidad no es una amenaza, sino una oportunidad para crecer y para ampliar nuestras perspectivas. Y, sobre todo, hemos aprendido que cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias o apariencias, tiene un valor intrínseco y una dignidad inalienable. Las palabras de Martín, pronunciadas con una sinceridad y una convicción conmovedoras, tocaron las fibras más profundas de los presentes. Muchos, incluso aquellos que alguna vez lo habían menospreciado o ignorado, no pudieron evitar sentir un nudo en la garganta y una emoción indescriptible en el pecho.
Hoy, al dejar atrás este capítulo de nuestras vidas, continuó Martín, llevamos con nosotros estas lecciones. Llevamos la responsabilidad de ser agentes de cambio, de construir un mundo más justo, más compasivo y más humano. Un mundo en el que la dignidad de cada persona sea reconocida y valorada, sin importar su condición social, su apariencia o su origen. Un mundo en el que la empatía, el respeto y el amor sean los principios rectores de nuestras acciones y relaciones. En este punto la emoción en la voz de Martín era palpable. Sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, se posaron sobre su padre, quien lo miraba con un orgullo y una ternura infinitos. «Quiero aprovechar este momento», dijo Martín, «para agradecer a mi padre, mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Gracias por tu amor incondicional, por tu sabiduría y por tu ejemplo de integridad y generosidad. Gracias por enseñarme que la verdadera nobleza reside en el servicio a los demás y en la fidelidad a nuestros principios. Sin ti, no sería la persona que soy hoy». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Martín y de muchos de los presentes. La atmósfera en el auditorio era de una emoción y una conexión profundas, como si por un instante todas las barreras y diferencias se hubieran desvanecido, dejando solo la esencia común de la humanidad. «Compañeros», concluyó Martín, «al salir hoy de este recinto, llevamos con nosotros la responsabilidad y el privilegio de hacer una diferencia en el mundo. Llevamos la tarea de ser luz en la oscuridad, de ser amor en medio del odio, de ser compasión en un mar de indiferencia. Que nuestras vidas sean un testimonio viviente de los valores y principios que hemos aprendido, y que nuestras acciones sean semillas de esperanza y de cambio para las generaciones venideras». Con estas palabras, Martín finalizó su discurso, en medio de un silencio cargado de emoción y reflexión. Luego, como si un hechizo se hubiera roto, el auditorio estalló en un aplauso atronador, un tributo espontáneo a la sabiduría y la nobleza de este joven extraordinario. Martín, abrumado por la respuesta de sus compañeros y profesores, bajó del escenario con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Al llegar junto a su padre, ambos se fundieron en un abrazo profundo y conmovedor, un gesto que sellaba el amor y la complicidad que los unía. Y así, en medio de la algarabía y la emoción de la graduación, Martín había logrado algo más que un diploma. Había logrado tocar los corazones y las mentes de aquellos que lo rodeaban. Había logrado plantar una semilla de cambio y de esperanza en un mundo demasiado acostumbrado a la superficialidad y la indiferencia. Después de la emotiva ceremonia de graduación, Martín y su padre se dirigieron hacia el estacionamiento del instituto, sumidos en un silencio cómplice y reflexivo. Ambos sentían que este día había marcado un hito importante en sus vidas, no solo por el logro académico de Martín, sino también por el impacto profundo que sus palabras y su ejemplo habían tenido en la comunidad escolar. Mientras caminaban, Martín no pudo evitar notar las miradas y los susurros de la gente a su alrededor. Pero a diferencia de otras ocasiones, estos gestos no estaban cargados de desprecio o indiferencia, sino de curiosidad, admiración e incluso respeto. Era como si, por primera vez, sus compañeros y profesores estuvieran viendo más allá de las apariencias, reconociendo la profundidad y la nobleza que habitaban en el corazón de este joven descalzo. Sin embargo, lo que Martín y los demás no sabían era que este día les tenía reservada una sorpresa aún mayor, un giro inesperado que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre este extraordinario estudiante. Justo cuando Martín y su padre estaban a punto de llegar a su modesto automóvil, un vehículo de lujo, reluciente y majestuoso, se detuvo frente a ellos. Era un coche como ninguno que hubieran visto antes en el instituto, con sus líneas elegantes, sus cristales tintados y su carrocería impecable. Parecía fuera de lugar en este entorno sencillo, como una aparición de otro mundo. La multitud, atraída por la presencia de este enigmático vehículo, comenzó a congregarse alrededor, murmurando y especulando sobre quién podría ser su misterioso propietario. Algunos sacaron sus teléfonos móviles, ansiosos por capturar el momento y compartirlo en las redes sociales. Otros simplemente observaban con una mezcla de fascinación y envidia, preguntándose qué tipo de persona podría permitirse semejante lujo. Pero nada podría haberlos preparado para lo que sucedió a continuación.
La puerta trasera del vehículo se abrió, y de ella emergió nada menos que el padre de Martín, con un porte y una elegancia que contrastaban con la sencillez de su atuendo habitual. Y ahí, ante los ojos atónitos de todos, el chofer del vehículo se acercó a Martín, se inclinó respetuosamente y lo invitó a entrar. Un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Todos los presentes, incluyendo a los profesores y al director, miraban con la boca abierta, incapaces de dar crédito a lo que estaban presenciando. ¿Cómo era posible que Martín, el niño descalzo, el marginado y menospreciado por todos, fuera en realidad el hijo de un hombre tan adinerado y poderoso? Pero Martín, lejos de regodearse en este momento de revelación, se acercó a su padre con una sonrisa serena y un brillo de complicidad en los ojos. Ambos, conscientes del impacto que esta escena tendría en la comunidad escolar, se fundieron en un abrazo cálido y sincero, un gesto que transmitía un amor y una conexión más allá de las posesiones materiales. Luego, ante el asombro de todos, Martín se dirigió a la multitud. Con voz clara y firme, comenzó a hablar, no como un niño, sino como un sabio y un maestro. Amigos, compañeros, profesores, dijo, sé que esta escena puede parecer desconcertante o incluso chocante para muchos de ustedes. Sé que durante años han visto en mí al niño pobre, al marginado, al diferente, y sé que tal vez sin darse cuenta han proyectado en mí sus propios prejuicios y temores. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los corazones de los presentes. Pero hoy quiero que sepan que mi decisión de ir descalzo, de vivir con sencillez y humildad, no ha sido una imposición de las circunstancias, sino una elección consciente y deliberada. Una elección basada en los valores y principios que mi amada madre me inculcó y que mi padre ha apoyado y respetado incondicionalmente. Los ojos de Martín se llenaron de lágrimas al mencionar a su madre, pero su voz no flaqueó. Mi madre me enseñó que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la nobleza del espíritu y en la generosidad del corazón. Me enseñó que cada ser humano, sin importar su condición o apariencia, tiene un valor intrínseco y una dignidad inalienable. Y me enseñó que la mayor felicidad y plenitud se encuentran en el servicio a los demás y en la fidelidad a nuestros principios. Un murmullo recorrió la multitud, mientras las palabras de Martín tocaban las fibras más profundas de sus almas. Hoy, al revelar esta faceta de mi vida, continuó Martín, no busco impresionarlos ni ganar su aprobación. Al contrario, busco invitarlos a reflexionar sobre las lecciones que todos podemos aprender de esta experiencia. Lecciones sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias, de cultivar la empatía y la compasión, y de valorar la diversidad y la autenticidad en todas sus formas. En este punto, el padre de Martín se acercó a su hijo y, con un gesto de infinito amor y respeto, colocó su mano sobre su hombro. «Estoy orgulloso de ti, hijo mío», dijo, con voz emocionada. «Orgulloso de tu fortaleza, de tu integridad y de tu sabiduría. Has demostrado, con tu ejemplo y tus palabras, que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se cultiva día a día, a través de nuestras acciones y decisiones. Y has sido para mí y para todos los que te rodean, un maestro y una inspiración constante». Padre e hijo se abrazaron una vez más, mientras la multitud, conmovida hasta las lágrimas, estallaba en un aplauso espontáneo y sincero. Era un aplauso que celebraba no la riqueza o el estatus, sino la humanidad, la autenticidad y la nobleza de espíritu encarnadas en Martín y su familia. Y así, en medio de este momento de revelación y emoción, algo comenzó a cambiar en el instituto y en la comunidad en general. Las barreras y prejuicios que alguna vez habían dividido a las personas comenzaron a derretirse, reemplazados por un sentido de unidad, empatía y respeto mutuo. La historia de Martín, que había comenzado como un relato de marginación y menosprecio, se había transformado en un poderoso testimonio de la capacidad humana para crecer, aprender y transformarse. Después de la revelación en el estacionamiento del instituto, la vida de Martín y su padre dio un giro inesperado. La noticia de la verdadera identidad del niño descalzo se propagó rápidamente por la ciudad, generando un revuelo mediático sin precedentes. De la noche a la mañana, Martín se convirtió en una figura pública,
un símbolo de humildad, sabiduría y nobleza que inspiraba a personas de todas las edades y condiciones sociales. Pero para Martín, esta atención repentina no era más que una distracción. Su verdadero interés seguía siendo el mismo de siempre: aprender, crecer y servir a los demás. Así, después de muchas conversaciones y reflexiones con su padre, tomó una decisión que sorprendería a todos una vez más. En una conferencia de prensa convocada por su padre, Martín anunció que renunciaría a su parte de la herencia familiar para crear una fundación dedicada a promover la educación, la inclusión y el desarrollo comunitario. La fundación, que llevaría el nombre de su difunta madre, tendría como misión brindar oportunidades a los jóvenes marginados y fomentar los valores de la empatía, el respeto y la solidaridad en la sociedad. La noticia generó un impacto inmediato y profundo. Muchos admiraron la generosidad y la visión de Martín, reconociendo en su gesto un ejemplo inspirador de compromiso social y responsabilidad cívica. Otros, sin embargo, cuestionaron su decisión, argumentando que estaba desperdiciando una oportunidad única para asegurar su futuro y disfrutar de los privilegios de su posición. Pero Martín, fiel a sus principios, no se dejó intimidar por las críticas o las dudas. Con la ayuda de su padre y un equipo de colaboradores comprometidos, se dedicó en cuerpo y alma a poner en marcha su proyecto. Visitó comunidades vulnerables, se reunió con líderes locales y escuchó atentamente las necesidades y aspiraciones de las personas a las que buscaba servir. Poco a poco, la fundación comenzó a tomar forma. Se establecieron programas de becas para estudiantes de bajos recursos, se crearon centros comunitarios que ofrecían cursos y actividades gratuitas, y se lanzaron iniciativas para promover el diálogo y la convivencia entre diferentes grupos sociales. Martín, con su carisma y su dedicación, se convirtió en un líder respetado y querido por todos aquellos a quienes tocaba con su labor. Pero su impacto no se limitó a su ciudad natal. La historia de Martín y su fundación comenzó a resonar en todo el país y más allá de sus fronteras. Su mensaje de compasión, dignidad y justicia social inspiró a una nueva generación de jóvenes que, como él, soñaban con un mundo más equitativo y humano. Muchos siguieron su ejemplo, creando sus propios proyectos y movimientos para generar un cambio positivo en sus comunidades. Con el paso del tiempo, Martín se convirtió en un referente internacional en temas de educación y desarrollo social. Fue invitado a dar conferencias en prestigiosas universidades, a asesorar a gobiernos y organizaciones y a participar en foros y debates sobre los desafíos más acuciantes de su tiempo. Siempre con su característica humildad y autenticidad, compartió su visión y experiencia, inspirando a otros a unirse a su causa. Pero a pesar de sus logros y reconocimientos, Martín nunca olvidó sus raíces, ni los valores que lo habían guiado desde su infancia. Siguió viviendo con sencillez y moderación, dedicando la mayor parte de su tiempo y recursos a su labor social. Y fiel a su costumbre, siguió caminando descalzo, no como un gesto de ostentación o excentricidad, sino como un recordatorio constante de su compromiso con la humildad y la conexión con la tierra. Su padre, que había sido su apoyo incondicional en todo este proceso, no podía sentirse más orgulloso. Veía en su hijo la encarnación viva de los valores que él mismo había tratado de cultivar a lo largo de su vida: la integridad, la generosidad y el amor al prójimo. Juntos, padre e hijo se convirtieron en un equipo inseparable, trabajando incansablemente para construir un mundo mejor y más justo. Y así, lo que había comenzado como la historia de un niño marginado y menospreciado, se convirtió en la historia de un movimiento global por la dignidad, la igualdad y la solidaridad. Martín, con su ejemplo y su legado, demostró que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la capacidad de tocar y transformar vidas. Demostró que cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias, tiene el poder de hacer una diferencia y dejar una huella positiva en el mundo.